El ideario republicano y liberal. Vamos a hablar acerca de cómo el liberalismo político y económico va a marcar la tendencia principal durante el siglo XIX. Algunas acotaciones de memoria, de ayuda a memoria. Ya habíamos dicho que la principal ideología política y económica del siglo XIX va a ser el liberalismo y va a influir tanto en los ideales políticos, en las situaciones políticas tanto de Europa como de América Latina, como a la sociedad y obviamente a la economía. Principalmente, ¿en qué consiste el liberalismo? Es una doctrina burguesa, por lo tanto defiende la libertad del individuo. En términos económicos quiere limitar el poder del Estado. Recordemos que el liberalismo es principalmente una ideología que está eh, marcada por su oposición con la monarquía. Por lo tanto, tanto política como económicamente intenta limitar el poder del Estado. Va a instalar algunos gobiernos de carácter republicanos, primero en América Latina, hay que decirlo, y posteriormente en Europa, aunque gobiernos plenamente republicanos vamos a encontrar en Europa casi después de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente que tienen un ideal donde quien regule las leyes que dirigen a los ciudadanos ya no sea la voluntad del monarca, sino el imperio de la ley. ¿Cuáles son los principios republicanos básicos? Soberanía popular, es decir, los ciudadanos son quienes escogen a sus gobernantes. Separación de los poderes del Estado, es decir, de que no estén acumulados en una sola persona, sino que haya una división y una independencia de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y la necesidad de instaurar la igualdad de los hombres ante la ley. Y en cuarto punto, aunque está reunido con lo número 3, es la necesidad de que exista una constitución política que sea la que realmente gobierne a los países. ¿Qué expresiones del liberalismo vamos a encontrar? La primera es el parlamentarismo inglés, es tal vez el sistema republicano o de monarquía liberal más antiguo. Se instaura en 1689 tras la Declaración de Derechos. Es ahí donde la monarquía pasa a ser parlamentaria, es decir, gobierna el rey, pero con la ayuda o el beneplácito de un poder legislativo. En el caso de Inglaterra, la Cámara de los Lores y eh, la Cámara de los Comunes. Un esquema de lo que vendría siendo el sistema parlamentario inglés en el siglo XVII y XVIII, las funciones del rey y del parlamento. El rey gobierna, cobra los impuestos, elabora leyes, controla la iglesia británica, que en este caso es la anglicana, y dirige la política exterior, principalmente la declaración de la paz y de la guerra. Y el Parlamento, por su lado, aprueba las leyes, aprueba los impuestos propuestos por el rey, atiende las quejas y sugerencias del rey y algunos asuntos privados como leyes de navegación, leyes de divorcio, que son más del derecho comercial y civil. Hay una Cámara de los Comunes, que son representantes elegidos por las ciudades, y una Cámara de los Lores, que es elegida por el rey. Generalmente son parte de la nobleza inglesa. Entonces, primero tenemos el parlamentarismo inglés y luego, como segunda antecedente, el constitucionalismo. ¿Qué intenta buscar el constitucionalismo? Limitar la autoridad del rey mediante leyes, garantizar algunos derechos y libertades individuales de las personas y también asegurar algún arbitrio entre los distintos conflictos de las personas. Características de una constitución: es una estructura, es
La estructura organizativa del Estado, por ejemplo, delimita si el Estado va a ser federal o unitario y establece los cargos quienes van a administrar el país y cuáles son sus funciones. Define la organización política, fija el sistema político que va a gobernar los países, delimita los poderes del Estado y favorece la gestión y la eficiencia. Establece los derechos y deberes de las personas y establece las garantías fundamentales de casi todos los ciudadanos y su representación política. Reconocimiento de los derechos individuales. Hay dos ejemplos que son los más importantes. La primera es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y luego la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que van a tener un carácter aún más universal, porque la primera se hizo solamente para los estados que se independizaban del Reino de Inglaterra. Sin embargo, las otras, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se declararon de forma más universal durante la primera parte de la Revolución Francesa. ¿Qué significa la libertad individual? Significa libertad de pensamiento, libertad de reunión y asociación, libertad de expresión y de prensa, libertad religiosa en una época en que predominaba la Iglesia Católica o las iglesias protestantes, el reconocimiento de la propiedad privada y en algunos lugares como las colonias británicas en América, el abolicionismo, es decir, acabar con la esclavitud, que era una forma social y económica muy importante, principalmente en América del Norte. El personaje que vemos ahí retratado es Adam Smith, el padre del liberalismo económico. ¿Cuáles son los preceptos fundamentales del liberalismo económico? La búsqueda del máximo beneficio. El Estado no puede intervenir en economía. Ojalá que el Estado intervenga lo menos posible. De hecho, había una frase en francés que definía esto, que se llamaba laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. La riqueza producida por la acumulación de capitales y la libre competencia y la defensa de la propiedad privada y el libre mercado. Ojo con esto porque esto también tiene rebeldía con respecto a la sociedad tradicional donde solamente un grupo muy exclusivo de personas tenía la propiedad del reino, principalmente la nobleza. Por eso esta ideología también es burguesa, porque mediante la libre competencia, sin la intervención del Estado, que en el caso de las monarquías absolutas beneficiaba sin impuestos a los nobles. Bueno, los liberales de la época piden libre competencia y aplanar la cancha para que la jugada sea para todos. Las transformaciones liberales en Europa, después de la derrota de Napoleón, que había llevado estas ideas liberales hasta incluso los confines de Rusia, va a ser aplacada por algo que se llamó la restauración monárquica. Los reyes volvieron a sus puestos. Pensemos en Fernando VII, volviendo a la península ibérica y comandando la reconquista de nuestras colonias que habían pasado por un proceso revolucionario. Bueno, se vuelve la restauración monárquica en Europa y hay un ciclo de tres revoluciones, la de 1820, la de 1830 y la de 1848, todas de carácter liberal. Aquí tenemos un mapa de los movimientos revolucionarios de 1820. El origen fue España, a propósito de la vuelta del rey, y que avalió todos los cambios que se habían hecho durante su ausencia, pero luego se extendió hacia su vecino Portugal y también a un reino que de cierta manera dependía del antiguo imperio español, que fue el reino del sur de Italia, que son las dos Sicilia. Y luego se extenderá a algunas zonas de Grecia y España. Luego tenemos la de 1830, cuyo origen principalmente es Francia, y luego se extiende hacia los reinos del Imperio Alemán, Hannover, Brunswick, Sajonia, Bélgica, y también a Polonia y al centro y norte de Italia. Y tal vez la más importante de todas, la Revolución de 1848, cuyo
origen está en el Reino de Sicilia nuevamente, pero se extenderá durante el año 47-48 a Francia, donde será muy importante, y principalmente al Imperio Sardo-Alemán y al Imperio Austríaco. ¿Qué influencias tuvo ese liberalismo en América? Todo, porque las revoluciones en América son revoluciones de carácter liberal, buscan el deseo de autogobernarse y dejar de pertenecer a la monarquía española, y también busca la lucha por los derechos individuales de las personas, principalmente políticas liberales y republicanas. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que una de las primeras motivaciones que tuvieron los criollos en América, liberales, fue establecer la libertad de comercio y ya no más monopolio comercial de parte de la monarquía española. Y terminamos la presentación, espero que les haya resultado útil. Recuerden, liberalismo político y liberalismo económico.